En este audio tengo la intención de compartirte las conclusiones que llegué al leer el libro de Carl Gustav Jung del hombre y sus símbolos. Va a ser una simple reseña y una mención de mis propias conclusiones. No va a ser un resumen porque no voy a resumir todos los conceptos que expone este libro, sino que me voy a limitar a un par de conclusiones a las que llegué a través de este libro y experiencias mías y lecturas de otros libros que después voy a mencionar más adelante. ¿Por qué elegí este libro para hacer este audio? Este libro lo que pone en relieve es de forma directa e indirecta el verdadero poder de los símbolos, ¿sí? El símbolo es el lenguaje del espíritu, es el lenguaje de la psiquis, del alma. Es el lenguaje, por sobre todo, que entiende el inconsciente. Y lo más importante de los símbolos es que de ahí se construyen los mensajes del inconsciente que el consciente puede llegar a traducir. A través del símbolo es como nosotros unimos dos mundos. Unimos el mundo del inconsciente y del consciente. Eso es lo más importante a tener en cuenta. Es sumamente importante el concepto de símbolo. Y otra cosa más importante aún, no hay una definición de símbolo, ¿sí? La definición de símbolo se va a profundizar en la medida en que nos vayamos adentrando hacia el inconsciente. El significado va a ser cada vez más profundo, tanto del concepto de símbolo como los símbolos en sí. Por ejemplo, el símbolo de un martillo o una serpiente acá en América Latina, en Asia o en África pueden llegar a diferir el significado, pero en la medida en que nos vamos adentrando hacia el inconsciente, nos empezamos a dar cuenta que ese significado se va unificando, se va volviendo más arquetípico. Y el arquetipo significa un paquete de información enorme que nosotros no podemos digerir de forma fácil, y es por eso que nos valemos del símbolo para poder entender de qué va el arquetipo. El arquetipo es un significado que todos inconscientemente conocemos, pero de forma consciente podemos llegar hasta ignorarlo. Lo que sucede es que un símbolo se va volviendo cada vez más impersonal en la medida en que vamos atravesando las capas del inconsciente. Y cuando llegamos al inconsciente colectivo, llegamos a una especie de significado universal para cada uno de los símbolos que se nos presentan. Bueno, acá está la primera función de los símbolos. Los símbolos son los ladrillos con los que se construyen los mensajes que provienen del espíritu, ¿sí? Del alma. Y que si yo logro decodificar esos símbolos, yo voy a poder, de alguna forma, aprender lo que tenga que aprender y superarme a mí mismo a través del mito que yo estoy viviendo. Otro tema muy importante que hay que mencionar es que cada uno de nosotros vive un mito. Un mito no es una representación histórica, sino que es una representación simbólica del inconsciente acerca de lo que nosotros estamos viviendo ahora, ¿sí? Toda la mitología, todos los mitos que existen no son más que todas las historias de la humanidad, que atraviesa la humanidad. Cuando nosotros aprendemos cuál es nuestro mito, tenemos que resolverlo a través de actos simbólicos, o sea, rituales. Los rituales no son más que acciones empleando ciertos símbolos, y esos símbolos a la vez lo que hacen es enviarle un mensaje, pero esta vez desde la conciencia hacia el inconsciente. A través del ritual nosotros lo que hacemos es darle resolución a nuestro propio mito, a nuestra propia historia, y nos salimos del mito, ¿sí? Y elegimos el mito que queremos vivir. La idea del ritual es darle resolución a nuestro problema. De hecho, es así como se emplea la magia o la brujería, ¿sí? A través de ciertos elementos que tienen una fuerte connotación hacia nuestro inconsciente, enviamos un mensaje desde lo más externo de nuestra psiquis, el universo, hacia lo más profundo, que es nuestro inconsciente. Una de las conclusiones más lindas a las que podemos llegar es que todo lo que se manifiesta a lo largo de
nuestra vida, nuestro entorno, no es más que símbolos. Y esos símbolos no están porque sí, de forma aleatoria, sino que están donde deben estar porque representan el reflejo de nuestro inconsciente, de nuestra alma. Y nosotros, a través del ritual, hacemos actos simbólicos que lo que hacen es repercutir en nuestra propia psiquis. Una vez que empezamos a entender este lenguaje simbólico y a emplearlo, es como logramos salir de nuestro conflicto. Y ese conflicto estaba porque no entendíamos en qué mito estábamos viviendo, ¿sí? Es necesario reconocer cuál es el mito, cuál es el problema que se me presenta en mi vida, ubicarlo dentro de la mitología y hacer un paralelismo entre el mito y mi vida, porque para eso está el mito. Los mitos son historias eternas de la humanidad que están ahí para ayudarnos, no importa si fueron reales o no. Lo que es importante es que es el sueño que tenemos todos en común. Todos estamos unidos a través de un inconsciente universal. Y a través de ese inconsciente universal hay significados bien específicos, hay mitos bien específicos, hay ritos bien específicos, todos estructurados a través del lenguaje de los símbolos. Puede ser que una capa muy delgada de tu psiquis, que es la conciencia, no entienda acerca de ritos, pero aún así, por más que tu conciencia no entienda de qué va el rito, todo el resto de tu psiquis, o sea, la vastidad del inconsciente, va a entender de qué trata ese rito, va a entender de qué trata esos actos simbólicos. Y esos actos simbólicos tienen tanto poder que pueden cambiar la estructura de la psiquis por completo, ¿sí? Mientras que el consciente ni siquiera se haya dado cuenta del poder tremendo que tuvo ese ritual, ¿sí? Ese rito, ese ritual. El ritual es un acto simbólico, ¿sí? Que donde empleamos símbolos y enviamos al universo o incluso al inconsciente, es lo mismo, y nuestro objetivo es cambiar la psiquis, cambiar el inconsciente. Es muy importante tener en cuenta también que todos nosotros estamos divididos y la parte mínima de la cual nosotros nos identificamos es nuestra conciencia, es la capa más delgada de nuestra psiquis. Después hay una parte muy grande de nuestro inconsciente, ¿sí? Todo lo que resta es el inconsciente. Hay que tener en cuenta que el inconsciente no solamente es una especie de almacén o sótano donde almacenamos información de forma pasiva, sino que el inconsciente también piensa, al igual que el consciente, crea, agarra toda la información que hay dentro del inconsciente y genera algo nuevo. Y además también se comunica, y se comunica a través de estos mensajes simbólicos que hay que aprender a decodificar. Lo más importante y más interesante a tener en cuenta es que el inconsciente está muy activo dentro de nosotros. Tanto es así que genera pensamientos, sentimientos y hasta nos hace comportar de una forma que nosotros no queremos. Y ahí está el destino, ¿sí? Si no hacemos consciente lo inconsciente, vamos a terminar yendo hacia un lugar donde no queríamos ir. Nosotros estamos en una especie de lucha, y esa especie de lucha no es más que ser consciente de lo que hay dentro de mí, de las fuerzas ocultas que hay dentro de mí y desactivarlas. Las desactivo a través de los rituales. Los rituales es la forma más fuerte de comunicarse desde la conciencia hacia el inconsciente, ¿sí? No importa que lo entiendas conscientemente, de hecho no lo vas a entender porque los símbolos tienen un significado tan profundo que en la medida en que vamos cruzando un estrato cada vez más profundo se va perdiendo parte de ese significado. Lo que es importante es tener en cuenta que el símbolo le habla al alma, le habla al inconsciente y que nosotros voluntariamente podemos cambiar esa parte enorme de nuestro inconsciente que ejerce control sobre nosotros de forma involuntaria. Lo que quiero decir es que de forma voluntaria podemos cambiar la dirección de nuestro barco.
Todo nuestro inconsciente es un barco enorme, tan grande como el universo mismo. De hecho, el universo no es más que la representación inconsciente de nuestro inconsciente colectivo. Todo nuestro inconsciente colectivo lo que hace es proyectar una realidad que parece estar ahí afuera. Pero el descubrimiento más sorprendente que podés llegar con estas premisas es que en realidad no hay un universo allá afuera, sino que hay dentro de nosotros un inconsciente muy vasto, ¿sí? Que hay que comprenderlo a través de las imágenes que se proyectan alrededor mío. En el libro de El hombre y sus símbolos, Carl Gustav Jung se detiene muchísimo acerca de la interpretación de los sueños, lo cual es un punto de partida enorme el que hizo Carl Gustav Jung, pero no hay que limitarse ahí, ¿sí? Sino que los alcances que tienen los símbolos y los arquetipos son tan grandes que no hay que quedarse solamente en la interpretación de los sueños, sino que podemos extendernos aún más, porque nosotros habitamos un sueño. Cuando nosotros nos despertamos por las mañanas, el sueño no termina ahí cuando nos despertamos a la mañana, el sueño continúa. Carl Gustav Jung hace un trabajo excelente al empezar con la interpretación de los sueños, porque los sueños son la expresión más inconsciente del inconsciente, ¿sí? Pero dado que nosotros no estamos muy familiarizados con el consciente, con el inconsciente, hace que sea una disciplina muy difícil de hacer. Carl Gustav Jung ya entendía de las religiones orientales y si nos ponemos a ver, tanto en el hinduismo como el budismo o incluso el judaísmo, mantienen una premisa acerca de esta realidad. Ellos nos cuentan que todo este universo es un sueño, ¿sí? Así que yo lo que propongo es no nos limitemos únicamente a interpretar los sueños a través de símbolos, ¿sí? Sino que interpretemos la vida a través del símbolo, ¿sí? De hecho, el símbolo es el significado espiritual de todo lo que me rodea. Es el significado inconsciente de todo lo que me rodea. Todo lo que me rodea tiene connotaciones profundas para el inconsciente, que cada vez se van volviendo más despersonalizadas en la medida en que profundice más en ese símbolo. Es cierto que en las primeras capas del inconsciente, el tiempo y el espacio, o sea, el contexto, hace una fuerte presencia dentro del símbolo, ¿sí? Como te conté la otra vez, no es lo mismo una serpiente en Latinoamérica, África o en Australia. Hay significados asociados distintos, pero en la medida en que nos vamos profundizando, vamos accediendo hacia el inconsciente colectivo, y dejamos atrás el inconsciente regional o familiar, nos vamos a dar cuenta que ese significado está unificado y solamente hay un significado para ese símbolo. Esto nos revela un poder enorme de los símbolos. Los símbolos nos permiten cambiar nuestra vida a través de rituales. Y hay muchísimos rituales, tanto rituales religiosos como rituales como en el Feng Shui. El Feng Shui es un propio ritual donde yo veo mi propia casa desde los ojos del simbolismo, o sea, desde los ojos del inconsciente. Y empiezo a ver todos los símbolos que me evoca el inconsciente. Eso me refleja las programaciones inconscientes que yo guardo. Mi propia casa no es más que la estructura de mi psiquis. Y si yo logro cambiar algo dentro de mi casa, cambié algo muy profundo dentro de mí. El consciente lo va a negar, el consciente no lo va a entender, pero algo dentro de mí cambió. Al principio capaz no lo puedo llegar a sentir, pero con el paso del tiempo, ese cambio se va haciendo cada vez más palpable, ¿sí? Y si no me crees, te recomiendo que cambies todos los cuadros de tu casa y vas a ver cómo en 6 meses o incluso antes, toda tu vida cambió por solamente el hecho de cambiar los símbolos de tus cuadros. Esos cuadros evocan en vos un símbolo, un mensaje. Y ese mensaje puede decirte, en el caso del Feng Shui, en el caso de tu casa, programaciones inconscientes heredadas del transgeneracional.
o sea, de tus ancestros. Entonces, a través del poder del rito de cambiar un cuadro por otro, toda tu psiquis va a cambiar. Así de mágico es. De hecho, esto es magia. Alterar el inconsciente, y el inconsciente es lo que me mantiene la realidad. No hay una realidad afuera, no hay una realidad palpable afuera. Lo que sí hay es un inconsciente dentro de nosotros que mantiene un montón de representaciones simbólicas a mi alrededor, a través de circunstancias, a través de relaciones, a través de objetos, ¿sí? A través de hábitos, a través de comportamientos. Todo eso es un símbolo. Yo percibo todo este mundo a través de mi psiquis, y mi psiquis está constituido por una parte consciente y una parte muy grande del inconsciente. Y ese inconsciente no piensa como el consciente, sino que ve todo a su alrededor como un símbolo. Y ese símbolo tiene connotaciones profundas en su inconsciente. Y si nosotros logramos cambiar los engranajes del inconsciente, cambiamos nuestra vida. Los engranajes del inconsciente no son más que los símbolos que me rodean constantemente. Por ejemplo, el hecho de cambiar la mesa de tu comedor por una mesa grande y cuadrada por una circular va a hacer cambios tremendos dentro de vos. ¿Por qué? Porque son los engranajes por lo cual se estructura tu realidad. Tu realidad es la manifestación externa de lo interno, de tu inconsciente. Así como es afuera, es adentro. Así que, en resumen, ¿qué dice este libro, El hombre y sus símbolos? Hace una introducción hacia la función del símbolo, el poder del símbolo para nuestra psiquis y para nuestra vida. Toda nuestra vida va a cambiar cuando aprendamos a decodificar el significado de los símbolos, ¿sí? Un símbolo es una enfermedad, un símbolo es una maceta dentro de mi casa, o sea, los objetos dentro de mi casa, un símbolo es una relación, un símbolo es todo lo que me rodea. ¿Por qué? Porque yo percibo a través de una parte consciente y una parte inconsciente de mi psiquis. Entonces todo se transforma en un símbolo. Y ese símbolo contiene el significado más elevado, más espiritual. Y la otra vertiente sumamente interesante es que nosotros a través de ceremonias, a través de rituales, podemos cambiar nuestra vida una vez que hayamos acercado todos los símbolos que necesitamos y hayamos hecho todo lo que deberíamos hacer para dar resolución al mito que vivimos. Esta fue una breve reseña de todas las conclusiones que saqué a lo largo de este libro. Tiene implicaciones enormes lo que dije, por más que parezca que no. Tiene implicaciones muy grandes porque toda tu realidad puede cambiarse simplemente a través de un ritual, simplemente a través de un mensaje hacia tu psiquis, hacia tu inconsciente, hacia tu alma, ¿sí? Que es a través de los símbolos que están en los rituales, que vos utilizás en los rituales. Todo acto cotidiano que vos haces es un ritual, porque así lo interpreta tu inconsciente. Tu inconsciente no tiene otra forma de interpretar las cosas más que a través de símbolos, ¿sí? Y arquetipos. Así que no nos limitemos únicamente a interpretar los sueños a través de símbolos, sino que reconozcamos que en nuestra propia vida, cuando nos levantamos, nuestra vida diurna sigue siendo un sueño, ¿sí? Sigue siendo Maya. Maya es ilusión. Mitya significa que esta realidad que experimento parece real, pero aún así yo sé que es una ilusión, ¿sí? Yo sé que es un sueño. Mejor que hablar de Maya, es mejor hablar de Mitya, ¿sí? Es mejor decir que lo que estamos habitando es un sueño lleno de representaciones para nuestro inconsciente, cargadísimas de paquetes de información, de significado, que si nosotros la manipulamos, podemos manipular nuestro destino. O sea, lo que te estoy dando es el timón para que vos manejes el inconsciente. Y son los rituales. Y aprender acerca de símbolos. Cuando más aprendas de símbolos, más vas a aprender el lenguaje del inconsciente. Y si no me crees, te propongo el ejercicio que cambies, por lo menos durante 6 meses, todos los cuadros que hay en tu casa. Los tenés que cambiar. O si no tenés,
pones cuadros en tu casa. Y vos me vas a venir a decir 6 meses después cómo cambió tu vida. Ojo, tu vida puede cambiar para bien o puede cambiar para mal, dependiendo cuáles son los cuadros que vayas a poner y el lugar donde vayas a poner. Pero eso lo voy a dejar para próximos videos y hasta acá llegué. Espero que te haya gustado el contenido de hoy. Si te gustó, te invito a que te suscribas, así puedo seguir subiendo más contenido como este. Mi nombre es Julián Napoli, soy biocodificador y estoy acá para ayudarte a expandir tu conciencia y poner la conciencia donde no lo estaba.